trata de animar. Arranca Mostovoy. Tomás. Makelele en la frontal del área. Disparo. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Makelele! Minuto 5. En la misma frontal. Colocado, ajustado. Gol de Makelele. 0-1. Ahí vemos la repetición. ¡Qué perfecto el disparo! Bonita la estirada también de Prat. Casi 6 de la segunda parte. Betis 0, Celta 1, Makelele, golazo. Primer gol del Celta en el Benito Villamarín. Acaba de marcarlo Makelele. Iván. Deixa para Luis Fernández. Agora anticipouse Mostovoy. Pénez. O fallo da defensa do Betis. Sánchez. Encara Sánchez. O disparo de Sánchez. E o gol. Gol de Sánchez para o Celta. Segundo gol no Villamarín para o equipo vigués. O abrazo dos xogadores célticos e este segundo gol importantísimo de Víctor Fernández. Un error de la zaga del Betis. Recupera Mostovoy. Combina con Juan Sánchez. Y de esta forma tan maravillosa, cruzando el balón ante Solozábal y ante Toni Prat, Juan Sánchez consigue el segundo para el Real Club Celta y empieza a sentenciar el partido. Va a colocarse el Celta con 10 puntos, con 8 goles a favor, 5 en contra. Y ha entrado Cadete. Se retira Pénez, lógicamente, con buen... Y bueno, tiene tiempo todavía para reaccionar el Betis. Makelele, nueva oportunidad para el Real Club Celta. Se viene hacia el centro, el disparo, ¡gol! El tercero del Celta. Gol de Cadete. 0-3. La puntilla. El torero portugués que celebra de esta forma tan espectacular el soberbio tanto. Y ahora lo festeja con Makelele, porque medio gol es de Makelele. ¡Qué bonito el pase de Makelele! A placer. Jorge Cadete bate por bajo a Toni Prat. Empieza a desfilar el respetable. Un resultado que hace mucho daño al Betis. 0-3. Makelele, Juan Sánchez y Cadete rubrican en el minuto 40 un extraordinario resultado para el equipo de Víctor Fernández, repito, que sigue invicto y que no ha tenido suerte, porque hizo méritos en la primera jornada para ganar al Deportivo de Javi Irureta, que empató en Villarreal y que también mereció ganar en Balaídos al Real Valladolid.